¿Usted era consciente de si había una diligencia judicial y si estaban ustedes con su concentración impidiendo el desarrollo de esa diligencia? En absoluto. Nosotros estamos haciendo un acto de protesta. Estábamos concentrados, manifestándonos. Al contrario, en ningún momento pretendimos, ni nadie de que estaban en nuestro entorno, obstaculizar. ¿Y vio usted si salía y entraba gente del departamento por la puerta? Sí, en diversas ocasiones entraba, habíamos visto entrar y salir gente del Departamento de Economía, sí. Por motivos que desconozco no se acabaron concretando, pero el pasillo existía, es decir, durante todo el día la gente podía transitar libremente, acceder y salir del edificio y de hecho muchas personas lo hacían, algunas de ellas a buscar ahora que víveres o bocadillos, cualquier tipo, no sé, una multitud de personas entraba y salía durante todo el día sin ningún tipo de problemas. ¿El desarrollo del registro se vio alterado, no se vio alterado por lo que pasaba fuera? No, dentro de la consejería el ambiente era tranquilo, relajado y no interfería, para nada. ¿Sabe usted si se estaba esperando la llegada de 3 detenidos para presenciar el registro? Sí. ¿Pudieron entrar? No, no pudieron entrar. ¿Por qué no pudieron entrar? No entraron. De hecho, se estaba intentando hacer un pasillo para que pudieran pasar y yo no sé el motivo por los cuales no vinieron, no sé si fue... Pero sabe usted que no fueron, ¿no? ¿Sabe usted que no pudieron? Sí, no fueron, ¿no? Más o menos, sí. ¿Usted vio si alguna de esas, al parecer 40.000 personas, en esas 13 o 14 horas, Sí. hizo algún acto de agresión hacia alguien o hacia la policía? No, ninguno. ¿Alguna actuación de asaltar o entrar por la fuerza en el departamento? Tampoco. Y además yo estaba justo delante de la puerta. Me pasé casi todo el día a pocos metros de la puerta. Y no... ¿Veían los guardias civiles que estaban en la puerta? Sí. ¿Y demostraban qué tipo de atuendo llevaban? ¿Tenían alguna actitud de protección? No. El atuendo, creo que no recuerdo exactamente cómo iban vestidos, pero era un atuendo normal de un policía, o sea, no me llamó la atención nada especial. Y nos fuimos. ¿Hubo alguna situación de tensión con la Guardia Civil en ese momento? Ninguna. ¿Usted lo vio? ¿Estaba presente cuando Sí, estaba allí. saludó a Lluís Salvador? Sí, incluso recuerdo que pude hacer una foto y grabar un pequeño vídeo de ese encuentro porque me parecía que era significativo y sí, yo estaba ahí a primera fila. ¿Usted grabó esa escena? Sí, bueno, solo la parte final donde se ve a Oriol y Lluís Salvador que se saludan y Lluís Salvador le dice a Oriol que tranquilice a su... Dice, Oriol, tranquiliza a mi familia, ya está. Y eso ocurre con al menos 6 o 7 guardias civiles a nuestro alrededor, pero con toda tranquilidad, digamos. ¿Conserva usted esta grabación? ¿La hizo con su móvil? Sí.